¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestra programación de este día, hoy sabadito, alegre. Cuando estamos en la fecha, déjeme verificar, hoy es 7 de septiembre. Este mes es el mes de la independencia en nuestros países, especialmente en el área de Centroamérica. Y bueno, les estamos enviando un saludo muy cordial, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre a través de nuestro canal aquí en vivo a través de Facebook, nuestro canal Ángel Mensajero TV. El día de hoy pues vamos a iniciar lo que va a ser un estudio fascinante de las Santas Escrituras, de la Palabra de Dios. Así que les invitamos para que se queden con nosotros y disfruten de este estudio. Yo sé que va a ser una bendición para aquellos que nos gusta estudiar la Palabra de Dios, ¿verdad? Y yo sé que si usted se queda acá en nuestro canal es porque tiene interés en aprender de la palabra de Dios. Desde ya pues le damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las plataformas de Facebook en este momento en vivo y a través de YouTube. Cuando finalicemos este programa estaremos posteando ahí, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver detenidamente. Así es que un saludo muy especial de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano para todos ustedes que nos ven ya aquí a través de Facebook Live. Un abrazo, un saludo cordial, desde ya saludos a la hermana Libby, a mi hermanazo Jorge, a Mari que siempre nos acompañan. Yo sé que ellos disfrutan también al igual que yo de este estudio y el día de hoy yo les aseguro que como en los otros no los vamos a defraudar y vamos a estar estudiando la palabra de Dios a profundidad. Estos son estudios, no son sermones, ¿verdad? Así es que cualquier opinión, cualquier comentario, usted nos lo puede hacer allí en el chat. Nosotros vamos a estar pendientes de checar, ya sea ahorita al principio y al final, ¿verdad? En el intermedio no nos gusta ver mucho para no desconcentrarnos del tema que vamos a estar presentando el día de hoy. Pero hoy les vamos a presentar un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. El tema es: el reino de Dios ya está aquí. Es una aseveración. Es una palabra de afirmación, ¿verdad? El reino de Dios ya está aquí. Hemos venido estudiando semanas atrás sobre el reino de Dios. Pero en esta ocasión vamos a estudiar el reino de Dios y qué es lo que comprende el reino de Dios. La vez pasada dimos un estudio más o menos así somero, no tan profundo, sobre el reino de Dios, porque realmente hoy en día a los cristianos nos encanta decir que pertenecemos al reino de Dios y nos encanta hablar del reino de Dios, pero a veces no sabemos lo que estamos diciendo, qué significa. Ya en clases anteriores nosotros estudiamos un poco el reino de Dios, pero el día de hoy vamos a combinarlo, el reino de Dios y en este caso, el reino de Dios, por ejemplo, vamos a hablar el reino de Dios y la ley de Dios, el reino de Dios y la segunda venida de Cristo, el reino de Dios y esto, el reino de Dios, muchas doctrinas que, por supuesto, doctrinas bíblicas, ¿verdad? Lo vamos a tratar de sustentar con la palabra de Dios. Para eso, pues, yo les pido que ustedes estén pendientes y cualquier cosa que no tenga algún sustento bíblico, usted nos puede escribir y nos puede pedir explicación si lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Así es que para todos mis amigos, hermanos, no importando la religión que usted ostente, no importando la iglesia donde usted vaya, yo le invito para que se quede conmigo. Este no es un programa, un estudio para determinada iglesia. Estamos hablando exclusivamente de la palabra de Dios. Yo no voy a defender puntos de iglesia, no voy a defender lo que cree mi iglesia o lo que creo yo. Bueno, en cierta forma voy a defender lo que yo creo basado en la palabra de Dios, por supuesto. Hace una semana yo estaba viendo un programa en vivo de un hermano pastor, no sé si era pastor, pero
miré que estaban transmitiendo en vivo, me metí en la transmisión y él decía en relación, por ejemplo, a la carne de cerdo, ¿no? Que él no la comía porque a veces le daba asco o simplemente no la había acostumbrado, pero que en determinado momento cuando él quisiera comer lo podía comer. Pero yo le dije, bueno, nosotros no deberíamos de comer la carne, en este caso el cerdo, porque la Biblia lo menciona como una carne inmunda, no porque no querramos o porque nos haga daño, sino porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay un escrito está, donde dice que la carne de cerdo y todos aquellos animales y da las características ya en Deuteronomio, son impuros. Y si Dios dice que es impuro, yo no lo voy a hacer. Pero bueno, yo respeto también su punto de vista. Si usted come o no come, ese es básicamente su opinión, sus deseos, su escogencia. Y en eso ni Dios se mete, ¿verdad? Realmente tenemos un Dios que respeta nuestro libre albedrío. Tenemos un Dios, usted no se imagina cuánto Dios respeta lo que nosotros pensamos. Si no fuera así, nosotros ya hubiésemos sido consumidos por Dios. Así que gracias a Él porque nos deja escoger incluso las cosas malas, las malas escogencias que hacemos nos lo permite. Obviamente que en cada una de esas escogencias vamos a recibir una lección, sea para bien o para mal. Pero bien, mis queridos amigos, bienvenidos a nuestra programación del día de hoy. Yo estoy muy contento, hemos estudiado muchísimo durante esta semana. La semana pasada no estuvimos acá, tuvimos que salir allá a visitar a algunos hermanos, pero ya estamos de nuevo acá con ustedes. Así que un saludo muy cordial para mis hermanos, para Luis Montoya, allá en Chicago, ¿verdad, Luis? Te mando un abrazo. Y para el hermano Adrián Olvera, que nos ve acá en Wisconsin. Hace un tiempo estuvimos por allá, ¿verdad? Celebrando el aniversario de su radio a través de internet. Creo que se llama Corazones en Sintonía, ¿verdad, hermano? Si no me equivoco. Así es que un saludo para él. Bien, el día de hoy vamos a iniciar este estudio. Yo les pido, por favor, desde ya, denle un clic ahí, compartan nuestra transmisión con sus amigos, ¿verdad? Yo no sé qué hice en mi celular, vamos a tratar de compartir también por acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo de inmediato acá con nuestros contactos, que ya tenemos unos cuantos allí, gracias a los amigos que han decidido, ¿cómo se llama? Bueno, mandándonos sus solicitudes, y nosotros nos encanta cada vez que nos mandan las solicitudes acá, ¿verdad? A nuestro, bueno, cuando estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces yo no sé acá, yo realmente vamos a... ¿Dónde tengo que compartir? Bueno, aquí ya compartí por ahí. Ahí lo compartimos en este preciso momento para que nuestros amigos puedan beneficiarse también de nuestro estudio. Vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento y inmediatamente vamos a iniciar con este estudio que yo sé que va a llegar muchísimo a su corazón. Realmente usted se va a sentir muy satisfecho de saber que tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo ve, que tiene un reino preparado para todos aquellos que le amamos y nos gozamos en su presencia. Así que les invito para que se queden con nosotros. Este estudio va a estar fascinante. Se los prometo que va a estar como usted nunca lo ha visto aquí a través de Ángel Mensajero TV. Por supuesto, porque estaremos acompañados del Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar este formidable estudio de la palabra de Dios que tiene que ver con el reino de Dios. Querido Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora solicitamos su presencia a través de su Espíritu Santo, porque necesitamos que usted nos dé conocimiento, sabiduría, que abra nuestra mente para comprender estas verdades fantásticas de su palabra. Y sobre todo, Señor, le pedimos que abra el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están ya conectados ahí a nuestro canal. Quédese con nosotros, Señor. Nos quedamos en sus manos y todos estos favores se los pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar inmediatamente. Espero que todo esté bien. A veces se me descarga la batería, pero tengo que salir a la carrera por ahí a conseguir
nuestro replacement, ¿verdad? Así es que sí, así se llama, Corazones en Sintonía. Escucha esa radio, impresionante. Los amigos están haciendo un ministerio muy bonito, muy especial. Un día de esto nos vamos a incorporar ahí también a ¿cómo se llama? A la programación de Corazones en Sintonía. Todo va, Corazones en Sintonía, todo va bien ordenado, la programación, ¿verdad? Tiene que ver con el corazón. Bien, déjenme ponerles en este preciso momento, hay un versículo que quiero iniciar en esta tarde, sí, ya tarde, y dice la palabra de Dios, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es una declaración que el Señor Jesús le hizo a el apóstol Pedro, ¿verdad? Este versículo por mucho tiempo ha sido mal interpretado y muy mal aplicado sobre todo. Saben, cuando nosotros hacemos una investigación, un estudio un poquito más profundo de cómo surgieron muchas religiones en el mundo, notaremos que casi siempre, por no decirlo, ¿verdad? No decir otra palabra, casi siempre surgieron de una buena o en su defecto mala interpretación de algunos versículos de la Biblia. En el caso de la organización, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ellos usan este versículo, como una de las bases principales de su creencia. Ellos dicen celos que tienen las llaves del cielo y que nadie puede ser salvo a menos que seamos parte de esta organización. Pero el día de hoy no estamos aquí realmente para hablar de alguien en particular o de alguna iglesia en particular. Hoy hablaremos de la palabra de Dios, pero para propósito de ejemplificarnos, cierta forma nos veremos obligados a mencionar algunos nombres, ¿verdad? Y que no es el propósito realmente, ya que están muy relacionados, para bien o para mal, con algunos conceptos mencionados en la palabra de Dios. Y no nos queda otra opción, como decíamos. Pero no es nuestra intención realmente hablar en contra de nuestros hermanos que integran las diferentes organizaciones religiosas. Así es que aquí nosotros hablamos para todos, no importando la creencia o credo religioso, cualquiera que sea, son bienvenidos. Solo queremos compartir la palabra de Dios, exaltar la verdad de Cristo, porque es la única que nos hará libres según la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos sacará fuera del religiosismo, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que nos está afectando, ¿verdad? Que lejos de unirnos, ¿verdad?, nos ha separado. Porque hoy en día vemos muchísimas religiones en todo el mundo, ¿verdad? Vemos mucho más religiones, mucho más religiosos que discípulos de Jesús. Muchos están dispuestos incluso hasta matar o morir por religión, pero no por Jesús, no por Cristo y su verdad. Y en realidad no es morir por Jesús, sino es vivir para Él, más bien, ¿verdad? Como usted y yo somos, o cuando usted y yo nosotros nos volvemos fanáticos religiosos, realmente nos estamos alejando de la verdadera religión, del verdadero propósito que Dios quiere que cumplamos acá en esta tierra, que es llevar básicamente personas, súbditos, capaces de adorar a Dios porque le aman y le obedecen, y no simplemente por un sentimentalismo religioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús a Pedro cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Primeramente, debemos de decir que las llaves a las cuales el Señor Jesús mencionó a Pedro no es ningún tipo de llave como las que conocemos hoy en día, ¿verdad?
para abrir una puerta, un gabinete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nada de eso, absolutamente de nada tenía que ver esta expresión. Entonces, ¿a qué tipo de llave se refería el Señor Jesús? La palabra de Dios menciona que Dios tiene un reino. Escuche bien lo que vamos a detallar, hablar en este preciso momento. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un reino literal, donde el rey es Él, ¿verdad? Es Dios. Y hay millones de ángeles, millones de ángeles que le sirven. Ellos viven en el tercer cielo, lo menciona la palabra de Dios. Al reino de Dios no puede ir cualquiera, no puede ir cualquier persona que diga, bueno, yo voy a ir para allá, a menos que éste cumpla o se someta a las reglas o principios por el cual está gobernado el reino de Dios. De modo que según la palabra de Dios, todo aquel que quiera ir a este reino debe de tener una llave especial que le permita ingresar por una de las 12 puertas que están colocadas alrededor de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, no de la Jerusalén que existe hoy en día acá en Israel, porque lastimosamente se ha puesto mucho énfasis en el Israel literal del día de hoy, en la ciudad de Jerusalén el día de hoy. Muchos la tienen como una señal de los últimos tiempos, pero no, la palabra de Dios, y Juan fue claro cuando miró a la Nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para Cristo. Es interesante, algún día vamos a estudiar este viaje de la Nueva Jerusalén desde el cielo a la tierra. Realmente esa es la verdadera Jerusalén en la que nosotros debemos de poner nuestros ojos. Pues efectivamente, en el cielo existe una nueva Jerusalén, ciudad donde Jesús fue a preparar moradas, según la palabra de Dios, para todos aquellos que le amamos. Entonces, ¿qué tipo de llave es esta que le entregó Jesús a Pedro? Pedro había expresado la verdad, que Él es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, las llaves del reino de los cielos son la palabra de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o bien rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para la muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Así que el Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia, y lo mismo fue dicho en substancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Así que si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no nos encontraríamos escondiéndose con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro, por supuesto, y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. ¿Me hago entender? ¿Cuál fue la orden que Jesús les dio a sus discípulos? Hay una orden especial. En Mateo 28, 19, 20 les dio estas llaves y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que este versículo también es mucha controversia por muchos cristianos, pero no vamos a hablar de eso.
Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya ven ustedes? De esta forma a Pedro y a todos los discípulos de Jesús se les concedió las llaves del reino, o sea, el evangelio de Jesucristo, para que predicaran a todos los hombres. Y una vez este sea aceptado, el evangelio, en el corazón y obedecido, tendrían la oportunidad un día de entrar por una de las puertas de la Nueva Jerusalén en el cielo para vivir con Jesús por siempre. ¿No es maravilloso? Es extraordinario esta lección que hemos aprendido. ¿Habrá otra forma? La pregunta es, ¿habrá otra forma en que el ser humano pueda salvar su alma que no sea aceptando a Jesús y obedeciendo el evangelio de su reino? Porque saben, la llave principal que Dios nos ha dejado a nosotros está allí. Es aceptar el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Pero definitivamente no existe otra forma de salvación. No se puede entrar al reino de Dios si no es a través de Jesús, a través de su sangre derramada en la cruz. Juan 14:16 es muy claro y enfático en decir, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el mismo Pedro no podría entrar incluso al reino de los cielos si no hubiese aceptado a Cristo, obedeciendo también sus mandamientos, por supuesto. Ese evangelio que es la llave, que nos abre las puertas del cielo, es un evangelio eterno, según nos dice Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 nos habla de 3 ángeles y dice en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos 3 ángeles, mis queridos amigos, y no lo vamos a explicar, acéptelo por fe, quizás en otra ocasión, representan a los hijos de Dios que predicarán el último mensaje de amonestación al mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles, que en otra oportunidad vamos a tener el honor de presentarles a ustedes. Como podemos notar, este no es un evangelio creado el día de ayer o inventado recientemente. No, definitivamente no. Es un evangelio, como dice Apocalipsis 14, eterno. Este fue creado muchos años, mucho tiempo antes de que el hombre caera en pecado. Y fue creado para restaurar al hombre y traerlo de nuevo a su creador. Así que cuando Jesús vino a este mundo, vino a restaurar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no era solamente el hombre, es una parte de lo que se había perdido, pero se había perdido, por despreciarme un poquito, algo más importante que el hombre. Se había perdido el señorío y la autoridad de Dios en la tierra. El hombre perdió el poder, perdió la autoridad, pero también se perdió él mismo. Cuando Adán decidió pecar, le entregó todo. Le entregó a Satanás lo que Dios le había entregado. ¿Y qué Dios le había entregado? Le había entregado el señorío sobre todas las cosas, el poder sobre todas las cosas. Pero una vez pecando su poder se desvaneció. Prácticamente le fue entregado al enemigo, a Satanás. Por eso usted ve que desde entonces la tierra empezó a sufrir. La creación se rebeló en contra de aquel que había sido puesto para gobernar, para señorear sobre la tierra. ¿Y qué le había entregado Dios? En el Edén Dios coronó al hombre otorgándole el dominio y la autoridad de toda la tierra, básicamente. Perdón, vamos a tomar un poquito de agua. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, atención, vaya y busque su Biblia, busque su dispositivo. Yo en mi caso lo vamos a utilizar por aquí. Cuando Dios le dio la autoridad y el señorío a Adán, vea lo que dice Génesis
1, 26, 28. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice la palabra de Dios, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hombre los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, ponga mucha atención a esta palabra, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Impresionante el poder que Dios le dio a Adán para que pudiese administrar de una forma sabia toda la creación, todo lo que Dios había hecho, con excepción del hombre. A Adán no se le dio la autoridad ni el señorío sobre los hombres. Es interesante, pero sí lo haría aquel que usurparía su poder. Esto es impresionante, mis queridos amigos, porque aquí estamos hablando ya de el momento en cuando el enemigo, cuando Satanás empezó a gobernar este mundo. Al Adán pecar, todos estos atributos que Dios le había dado a Adán, Satanás de forma fraudulenta se posesionó de ellos. Y aparentemente Satanás estaba obteniendo lo que hacía mucho tiempo había venido buscando, que era tener su propio trono, ¿se acuerda? Porque él no abandona sus pensamientos, sus maldades, ¿verdad? Hacía mucho tiempo Satanás venía queriendo arrebatarle el trono a Dios, ¿verdad? Él quería tener su propio trono, quería ser rey, el rey del universo. Quería ser y tener su trono allá al lado del norte, allá en el norte donde está el trono de Dios. Recordemos que ya en el cielo él se había originado, se había realizado un gran conflicto por este mismo motivo, ¿verdad? Entre Dios y Satanás. Ya que Satanás decía, como decía en Isaías 14, Isaías 14, vamos a leerlo. Dice Isaías 14, 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Dice, tú que decías en tu corazón, ponga mucha atención a esta aseveración, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Alguien diría, no quería nada Satanás, nada menos ni nada más que ser como Dios. Quería ser semejante al Altísimo, y eso, como siempre he dicho, no puede ser posible, porque el Altísimo es un rey. Y en el universo no pueden haber dos reyes. El único rey de reyes y señor de señores es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. No puede haber rey. Así que de esa forma inició su gran proyecto de ser rey acá en la tierra, una vez venciendo a Adán. Y muchos se preguntan, ¿Satanás ha sido o fue rey de esta tierra? Interesante. Él no puede ser rey porque realmente, como les dije, el único rey es Dios. Pero él quiso ser el príncipe, porque usted sabe que al único que un rey le puede delegar un gobierno es a su hijo, a su familiar. Y al quien le corresponde el reinado del universo es a Jesús. Pero él quiso ser el rey. Pero de una u otra forma, él llegó a ser el príncipe de este mundo. Él tuvo el dominio por miles de años a través de muchos imperios y reinos que se levantaron.
En el libro de Mateo aparece una declaración interesante que yo los quiero llevar ahí precisamente para que ustedes vean de qué se trata, cuál era la propuesta de Satanás a Jesús. En Mateo, en Mateo, no es San Mateo, Mateo 4:8, dice la palabra de Dios, otra vez le llevó, o sea que ya anteriormente le había llevado, pero dice otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuche bien, estamos hablando de todos los reinos, de todos los gobiernos de la época. Y dice, y le dijo, todo esto te daré, sí que, si postrado me adorares. Oiga, terrible lo que perseguía Satanás con Jesús. Él no le bastó hacer caer a la creación de Dios, sino que también quería humillar al Hijo de Dios. Es interesante cuando la Biblia a veces hace una relación entre reyes y Satanás cuando parece que se está refiriendo, cuando al mismo tiempo realmente parece que se está refiriendo a una sola persona. Por ejemplo, yo lo voy a llevar a Ezequiel 28, 11, 19. Parece referirse a un rey humano. Tiro fue el receptor de alguna de las más fuertes condenas proféticas en la palabra de Dios, según Isaías 23:1 en adelante. También usted lo puede encontrar ahí en Jeremías 25, 27, en Ezequiel 26, en Joel 3, en Amós 1. Usted puede encontrar mucha abundancia, información sobre este particular. La ciudad de Tiro era conocida por enriquecerse mediante la explotación de sus vecinos. Los escritores antiguos se refirieron a esta ciudad, la ciudad de Tiro, como una ciudad llena de comerciantes sin escrúpulos. Tiro fue un centro de idolatría religiosa y de inmoralidad sexual. Los profetas bíblicos incluso reprendieron a Tiro por su orgullo. El resultado de su riqueza y ubicación estratégica, según Ezequiel 28, 11, 19, parece ser una acusación particularmente fuerte contra el rey de Tiro. En el día del profeta Ezequiel reprendió al rey de su insaciable orgullo y avaricia. Óigame bien. Sin embargo, algunas de las descripciones en Ezequiel 28, 11, 19 van más allá de cualquier mero rey humano. O sea que en ningún sentido un rey terrenal reclamaría estar en el Edén o ser el querubín ungido que cubre, o estar en el santo monte de Dios. Por lo tanto, la mayoría de los intérpretes de la palabra de Dios creen que Ezequiel 28, 11, 19 es una profecía doble comparando el orgullo del rey de Tiro al orgulloso de Satanás. Algunos proponen que el rey de Tiro realmente estaba poseído por Satanás, y yo lo creo que así era, haciendo la relación entre los dos más potentes y aplicables. Es interesante, porque realmente Satanás, cuando venció a Adán, cuando le quitó el señorío, fraudulentamente por supuesto, algún día vamos a explicar este punto, automáticamente Satanás se agenció de ese poder. De allí todos los que gobernarían estarían influenciados por él. Así que, como podemos ver, Jesús no negó a Satanás de que él tenía control del mundo en ese momento, y solo se limitó a decir: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esto es lo que debió hacer Eva en el Edén, pero no lo hizo. Le gustó la plática, le gustó las proposiciones que le hizo Satanás, y decidió conversar por un poco más de tiempo, y cuando se dio cuenta ya había caído en las trampas. Eso puede suceder en nuestros días. No dilatemos nuestra conversación con Satanás. Lo único que hay que decirle a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Porque saben, Satanás lo que anda buscando es que nosotros le adoremos. Aunque usted no se postre, aunque usted no haga cosas literales de adoración falsa,
representa adoración falsa o oración para Satanás. No, hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta y estamos adorando realmente a Satanás. En San Lucas 19:10 dice, porque el hombre, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabían ustedes que Jesús está en esta tierra o vino a esta tierra con un propósito? ¿Y sabía cuál era? El único propósito que vino Satanás fue a rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque obviamente se perdió cuando Adán pecó. Todo lo que Dios hizo, incluso el mismo hombre, la creación quedó en ruina, quedó en manos del enemigo de Dios. Y por eso Lucas nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era más que el hombre, mis queridos hermanos y amigos. Se había perdido, como les dije anteriormente, lo que se había perdido, lo que Dios le había dado realmente al hombre. Entonces, para recuperar al hombre, es lo de menos para Dios. Dios lo puede hacer, no había ningún problema. Lo que se había perdido era el señorío, la autoridad, el reino. Es por eso que Jesús no se cansaba de hablar de que el Hijo del Hombre había venido a restaurar el reino de Dios en la tierra. Él decía, el reino de Dios ya está aquí. Y por eso nosotros le hemos llamado a esta serie, el reino de Dios ya está aquí. Es interesante. En Marcos 1:15 decía el Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, únicamente nosotros podemos ingresar al reino de los cielos a través del Evangelio. Creed en el Evangelio, decía el Señor Jesús. Esas son las llaves que Jesús le dio a Pedro, que es una representación de todos nosotros que queremos anunciar el Evangelio de Jesucristo, como es nuestro eslogan aquí en este canal de Ángel Mensajero. Esas eran las llaves que Dios le estaba dando a la humanidad para que ellos pudiesen integrarse al reino de los cielos que ya estaba aquí en esta tierra y que Jesús dio inicio cuando vino acá a este mundo por primera vez. Y claro, Jesús venía de nuevo como guerrero a recuperar lo que se había perdido. El Hijo del Rey en persona venía a restaurar todo el poderío, la autoridad y la dignidad del ser humano que se había perdido. Eran las legiones de demonios los que tenían el control del mundo. Por eso Jesús un día puso como señal de que el reino de Dios estaba aquí por el simple hecho de sacar demonios. ¿Usted no ha leído este versículo? Voy a leer este versículo y lo vamos a entender en relación a lo que estamos hablando. Cuando usted se va a Mateo 12:28 va a encontrar un versículo que para muchos simplemente fue echar demonios por echar demonios. Pero no, este versículo tiene mucho significado para los propósitos de Dios. Y para nosotros nos interesa muchísimo porque desde aquí inicia el inicio, perdonando la tanta mención, el inicio de la restauración del hombre y el inicio del reino de los cielos en la tierra. Yo lo voy a llevar a esta, permítame, vamos a poner por acá, a este versículo. Escuche bien este versículo porque después de que nosotros lo aclaremos y lo estudiemos, lo va a entender perfectamente. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, decía el Señor Jesús, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Lo entiende? Obviamente, si alguien llega, por ejemplo, a su casa y dice, tienes que abandonar tu casa porque has dejado de pagar el mortgage, ¿verdad?
ya tienes que abandonarla. Ahora el banco tiene el poder y la autoridad porque tú has dejado de pagar tus pagos mensuales. Y ahora el banco tiene la autoridad sobre tu propiedad. Así que de esa forma Jesús, claro, cuando hacemos esta comparación, obviamente, el mundo estaba en poder de Satanás. Satanás había engañado a Adán y se había agenciado, había usurpado, había adquirido fraudulentamente el poder y la autoridad. Pero Jesús dice, espérate un momentito. Es cierto que tú has tenido en tus manos a todos los reinos, pero le decía a la gente, miren, si yo echo a estos que son los dueños de la casa del mundo, es porque algo está pasando. Es porque el reino de Dios está ya en este preciso momento iniciando la restauración del ser humano. Pero muchos decían, ¿dónde está el reino de Dios? Los discípulos decían, ¿dónde está, Señor? ¿Cuándo habrás de sacar a los romanos para que finalmente Israel posesione o vuelva de nuevo con su reino, o tengamos de nuevo de vuelta el reino de Israel? Y dice, no, espérense. Decía el Señor Jesús, es que el reino de Dios no se trata de eso. El reino de Dios viene imperceptiblemente, viene quedito, suavemente, nadie lo mira. Decía el Señor Jesús. Y hoy lastimosamente nosotros no entendemos eso todavía. Por eso no hay poder en nosotros. Por eso nosotros no podemos echar demonios. No podemos hacer sanidades. Y en realidad hoy hablamos de muchas sanidades y se habla de echar demonios. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Porque saben, el enemigo también tiene el poder de sacar demonios y de curar enfermedades. De hecho, el Señor Jesús nos dice en su palabra que muchos le dirán en aquel día, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, pero yo les diré, dice el Señor Jesús, nunca os conocí. Oiga bien, nunca os conocí. Yo estoy seguro que el Señor Jesús no puede mentir. Si Él dijo que no conoció a esas personas que echaban demonios, es que porque no los conoció. Y si no los conoció, simplemente es porque ellos no echaban demonios en el nombre de Jesús, aunque ellos creían que echaban en el nombre de Jesús. Pero saben, si es posible echar demonios en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús dijo, milagros mayores que estos ustedes harán, les dijo a sus discípulos, tanto a los que estaban allí en ese momento como a los que surgirían en el transcurso de la historia. Mis queridos amigos, Satanás estaba al poder del mundo, ¿verdad? Pero cuando Jesús llegó, empezó a mostrar que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y cómo lo mostraba? Echando los demonios de su casa, porque esta era la casa de los demonios. Y si usted no lo cree, mis queridos hermanos, en la época de Daniel, cuando nos vamos a Daniel 2:44, menciona lo siguiente. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá, dice la palabra de Dios, a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De manera que viste, dice, que del monte, o sea, del cielo, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey y lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Cuál era ese porvenir? Por supuesto, ya era ya en los días de Jesús, en los últimos días. Porque ustedes sabían que la palabra de Dios menciona que los días de Jesús eran parte de los últimos días. Yo les podía dar un estudio más sobre este particular, pero no es el tema en esta ocasión. Pero en el día de Pentecostés, ¿recuerda usted cuando Pedro se levantó hablando de que en los últimos días, esta era una profecía de Joel, se levantarían ancianos, niños profetizando, etcétera, haciendo milagros, etcétera, etcétera? Y él aplicó ese día de Pentecostés como en los últimos días. Pues bien, la época de Jesús representa en sí esos días finales del cual hablaba la profecía de Daniel 2. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó, oiga bien, el hierro. ¿Quién representaba el hierro?
Obviamente, el hierro representaba el imperio romano. El bronce representaba el imperio de Grecia. El bronce, el barro, la plata y el oro representado por Medo-Persia. Y por supuesto, el barro, que es otro tema, nosotros podemos hablar muchísimo, pero le quiero decir, acéptelo por fe, representa básicamente la iglesia, el barro. Un poder que se iba a mezclar con el hierro. Y obviamente cuando nosotros estudiamos la existencia del Imperio Romano, vemos que se mezcló con la iglesia, con el poder religioso, con el ámbito religioso. Y decía el Señor que en esos días el Señor Jesús iba a empezar a establecer. Porque muchos acreditan esta aseveración del Señor Jesús o de Daniel como la segunda venida de Cristo. Y yo les digo que sí, también implica la segunda venida de Cristo, pero también tiene que ver con la primera venida, ya que Cristo nos dice que Él estableció el reino de los cielos en su época. ¿Y cómo lo estableció? Nosotros ya en estudios anteriores hemos establecido de qué forma Jesús estableció su reino aquí en la tierra a través del Evangelio, el reino de gracia, el mensaje que llega al corazón de las personas, esa transformación que nosotros experimentamos cuando conocemos a Jesús. Eso representa el reino de los cielos, ya instaurado en el corazón de las personas, y que muy pronto Jesús o Dios vendrá a establecer el reino, su reino de gloria. Estos versículos que hemos leído de Daniel contienen tanta información que decir que nos pasaríamos hablando de ellos toda la tarde y no terminaríamos. Pero lo que Dios nos quiere decir aquí es que después que Satanás haya gobernado a través de todos esos imperios que existieron, Él comenzaría a hacer una obra casi imperceptible en el corazón de las personas. El Señor explicó en los siguientes versículos cómo es que sería Daniel 2, 44, 45. Vea Lucas 17, 20 y 24. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué les parece? Impresionante, porque todo el mundo quería ver un rey, un príncipe, un general viniendo a liberar con caballos, con lanzas, con espadas a los judíos o al pueblo de Israel. Pero no, el Señor les dijo: no, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí. Porque he aquí, oiga bien esto, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y ellos no se habían dado cuenta. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago dice que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Miren, hermanos, cuando nosotros entendemos estos conceptos desde el punto de vista del reino, hay muchas teorías y muchas doctrinas que se han levantado hoy en día, sin ofender, por supuesto, lo voy a decir respetuosamente, como la creencia del rapto secreto. Usted lo entiende perfectamente cuando lo estudia desde el punto de vista del reino, y por eso nosotros vamos a estudiar el reino del cielo y la ley de Dios, el reino del cielo y esto. Así vamos a entender todas las doctrinas de la palabra de Dios, porque Jesús tenía su doctrina y es necesario que nosotros la entendamos, ¿verdad? Es muy importante para que nosotros podamos permanecer a ese reino de los cielos que ya está en esta tierra. Y muchos, lamentablemente, no pueden integrarse porque no entienden el reino de los cielos. Lamentablemente, muchos cristianos que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todavía no pertenecen al reino de los cielos. Así que el Señor Jesús nos está diciendo claramente, o le estaba diciendo a los fariseos, que el reino de Dios ya estaba entre ellos. También se los dijo en otra ocasión, se les dijo en otra ocasión a los discípulos, pero en el versículo 24 él habla de otra etapa del reino de Dios.
Y es una segunda venida en gloria y majestad. Así que de forma que el reino de Dios fue establecido por Jesús en el corazón de sus discípulos, ¿verdad? Su evangelio es parte de ese reino. Su palabra recibida y aceptada en el corazón de los creyentes constituía el establecimiento de su reino de gracia aquí en la tierra. Es por eso que Jesús le dio no solamente a Pedro las llaves de su reino venidero, que es el evangelio de salvación, sino que también le dio las llaves de su reino a todo aquel que quiera permanecer a él, a ese reino. Jesús, mis hermanos, quiero decirles esta buena noticia. Jesús recuperó la potestad y el señorío que Adán y había perdido. En San Mateo, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dio pruebas fehacientes de que todo lo que se perdió, todo lo que perdió en el comienzo, Adán lo empezó a recuperar cuando él vino. Y que el reino de Adán había perdido, o lo que Adán, el reino de Adán, o lo que se le entregó a Adán había perdido, él lo estaba recuperando en ese momento, ¿verdad? Él nuevamente lo estaba recuperando. Jesús lo estaba recuperando. Antes de Jesús solo veíamos destrucción, muerte por millones. No es que no haya hoy en día, pero saben, mis queridos, las muertes que habían antes de venir Jesús era terrible. Reinos completos aniquilados por otros. Millones de millones morían. Satanás utilizaba a los pueblos y a naciones para traer el caos, la idolatría y las acciones más perversas, ¿verdad? Eran sometidos de forma tan natural por Satanás. O sea, Satanás lo hacía como que si fuera la vida normal. Matar o morir era lo normal. Las personas hacían cosas terribles. Por eso es que Dios, aquí nosotros cuando entendemos realmente, aquí es cuando usted y yo podemos entender el por qué Dios a veces decía, matad niños, adultos, mujeres, etcétera, etcétera. Porque saben, Dios conoce el corazón. Y habían naciones, habían pueblos que eran demonios en persona. No había un justo allí, como en el caso de Babilonia, de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham le decía, Señor, si hay 40, si hay 20, si hay 10. No había ni uno. No había ninguno. Y Dios tenía que actuar de esa forma, porque recuerden, la simiente de Dios, que era Jesús, Silo, la simiente de la mujer, tendría que venir un día. Y Dios no quería poner en peligro ese plan que Él ya había diseñado desde mucho antes. Ese era el evangelio, estaba en peligro. Pero Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de su simiente. Y el día de hoy existe una simiente que tiene el evangelio eterno de Dios, que tiene la verdad de Dios. Ojo, quiero decirles que Dios tiene un pueblo hoy en día. Y miren, voy a hablar de nuevo, ya en la parte final, desde el punto de vista del reino de Dios, desde la cosmovisión de Dios, su pueblo aquí en la tierra, su iglesia en la tierra, no son aquellos donde toditos son santos. ¿Entiende usted? Porque no hay uno justo en la tierra. El pueblo que tiene, o la iglesia, llámelo usted como quiera, que tiene la verdad de Dios, es un pueblo que es pecador, tiene muchísimas faltas, hace idolatría, hace tantas cosas como lo hace cualquier mundano. Pero saben, ese pueblo tiene una verdad y ama esa verdad y reconoce que es la verdad, aunque a veces no guste. Por eso si hoy usted hoy en día anda buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar en ningún lado, pero sí va a encontrar el mensaje correcto. El mensaje correcto. Si usted va a una iglesia y quiere encontrarse o quiere investigar si es la verdadera iglesia, solamente vaya y ausculte y pregúntele cuáles son las doctrinas principales en las que esa iglesia cree.
y compárela con el Evangelio de Jesucristo y usted se va a estar dando cuenta de que esa iglesia realmente es o no es la iglesia que posee el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje correcto. Repito, la iglesia de Dios desde el punto de vista del reino, de la cosmovisión de Dios, no es aquella iglesia donde todos son buenos y santos. No, es el grupo. Son los siervos de Dios que poseen una verdad y la dan a conocer. Los que poseen el Evangelio eterno de Jesucristo. ¿Me hago entender? Mis queridos amigos, ya tenemos muy poco tiempo, realmente nos faltan solamente 2 minutos, pero nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer una segunda parte de este tema que le hemos titulado para iniciar. Va a ser la segunda parte y luego vamos a continuar, ¿verdad?, con este tema que se llama El reino de Dios ya está aquí. Vamos a hacer una segunda parte. Después de esto, después de esta segunda parte, nosotros vamos a hacer un tema que se va a llamar El reino de Dios y la ley de Dios. Así es que, mis queridos amigos, les invito para que nos sigan a través de Ángel Mensajero TV. Estamos estudiando muy afanadamente, estamos investigando la palabra de Dios, nos hemos entregado en cuerpo y alma al estudio de la palabra de Dios porque sabemos que Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Así es que les agradecemos a ustedes por el favor que tienen en sintonizarnos. Les agradecemos porque día con día se van sumando muchísima gente aquí a nuestro canal, especialmente a nuestra cuenta de Facebook. Así es que gracias, nosotros estamos recibiendo cada una de las solicitudes de amistad. Les agradecemos infinitamente el favor de su atención, les esperamos. La próxima semana vamos a hacer una segunda. De hecho vamos a dejar por aquí una marca, una segunda parte de este tema, porque realmente falta lo mejor de este tema. Del reino de los cielos ya está aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda parte y yo les aseguro que va a estar muy sabrosa, muy bonita, muy edificante y nos va a traer libertad, que eso es lo que necesitamos los cristianos. Necesitamos libertad en Cristo, saber que lo que creemos es la verdad y es lo que le agrada. Eso va a traer poder para poder obedecer la palabra de Dios. Mis queridos amigos, hermanos, gracias por habernos sintonizado. Ángel Galeano, su hermano y amigo, les desea una feliz tarde y que Dios les pueda bendecir, que Dios les pueda proteger a usted y a sus familiares donde quiera que estén. Un abrazo y nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite.